¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos caminando, Beca, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bonito por la calle de domingo. Tacuba. Nos acompaña desde el programa pasado Sergio Almazán. Iniciamos un recorrido muy cargado de tiempo, de relatos, de historia, que empezó más o menos a espaldas de la catedral y empezamos a caminar por la calle más vieja del continente americano, la calle de Tacuba, la calle que respetaron, la calle prehispánica de Tenochtitlan que respetaron los españoles al hacer la traza de la nueva ciudad y que comunicaba la isla de Tenochtitlan con la tierra firme. Por eso se considera la calle más antigua de América, aunque puede competir con la calzada de Tlalpan, que era la de Iztapalapa, claro, que también se quedó, y hay por ahí alguna otra vía. Bueno, pues terminamos el programa anterior con una historia trágica, la historia de la última virreina que no alcanzó a ser virreina y murió en la pobreza, en la indigencia, después de beberse un jarro de café sin absolutamente un peso, que habitó en esta casa que tenemos aquí atrás y que recuerda, es muy interesante porque recuerda la arquitectura que tuvo la casa de Cortés. La casa de Hernán Cortés comenzaba donde hoy es el Monte de Piedad, pero corrían los muros hacia este extremo y se trata de resguardar, de reconstruir. Bueno, de hecho, esto es lo único que queda de la vieja casa de Cortés, no la que habitó Cortés tras la caída de Tenochtitlan, sino la que mantuvieron sus descendientes y fueron modificando. Dicen que esa casa tenía 4 torreones en la calle de lo que hoy sería Madero, en lo que hoy sería el Empedradillo, digamos, eran ¿cómo? Monte de Piedad, ¿no? Empedradillo, Monte de Piedad, Madero y Tacuba. Entonces tendría 4 torreones y queda como un recuerdo de lo que habrá sido. Cuando uno pasa por aquí, se imagina esa casa que causó tanto escándalo y que tantos problemas le causó a Cortés por lo suntuosa, por lo costosa. Decían que era una ciudad dentro de la ciudad. ¿Y el detalle, Sergio? El detalle, bueno, pues en la cima, como ocurría, ¿no? En todos los torreones se marcaba, y sobre todo por eso el indicativo sobre Cortés es muy interesante. Hacen una hornacina y en la hornacina ponen a la Inmaculada o a la Limpia. Hay que recordar que si no se ponía San Cristóbal, se ponía la Inmaculada, como símbolo de que había logrado la conquista espiritual, ¿no? Entonces, siendo la casa de Cortés, había que marcarla de esa manera y nos deja esta hornacina como prueba irrefutable de que la segunda de las conquistas, que es la espiritual, se ha logrado. Ahora, también la Inmaculada Concepción era una manera de demostrar lealtad al rey. ¿De qué? Claro. Era una manera de demostrar lealtad al rey. Claro, sí. Entonces era muy importante que los conquistadros pues hicieran obras dedicadas a la Concepción, claro, pues para demostrar que no se les estaban saliendo del huacal, ¿no? Exacto. Tenemos pendiente desde hace años un programa de las hornacinas. De ¿No lo han hecho? No lo hemos hecho todavía, pero hay que para recorrer las pocas que quedan en una ciudad que estaba llena de esto. Es claro, la crónica de Arturo Sotomayor es bellísima, te hace imaginar cómo se verían en las noches la ciudad oscura, solamente las hornacinas iluminadas por alguna veladora, titilando en la noche, y esta ciudad a la que no había llegado la luz eléctrica. Nos va a agarrar la lluvia. Probablemente, pero venimos preparados. Venimos preparados. Y de la Concepción, sí, perdón, solo quería recordar que no hay que olvidar también lo importante que era para Cortés en particular, porque el convento que él funda estaba dedicado. El hospital, sí, ¿no? Sí, de la Inmaculada Concepción. El hospital de Jesús, lo que es de Jesús de Nazaret. Y el convento que no tiene tiempo de terminar en Coyoacán, que queda solo la capillita, era también dedicado a la Concepción, ¿no? Entonces era una devoción importante para Cortés. Y ya que estábamos hablando de esta calle y lo importante de esta calzada, hay que recordar cuando vemos el nombre ahí de José de Real, ¿no? Que corresponde a los predios franciscanos y después ya renombrada por Porfirio Díaz como Isabel la Católica. Claro. Esta calle la renombra Antonio de Mendoza la calle Real. Acuérdate que hay estos conflictos, el primer virrey entiende que hay muchos conflictos entre criollos, entre españoles, entre mestizos y entre indios, de cómo se divide en la ciudad, ¿no? Y él dice hay que hacer un corte mendocino, ¿no? Dice él un corte real. ¿Y qué es un corte real? Dividir
en barrios y tomar una calzada como la calzada real, por donde tendría que dividirse la ciudad, ¿no? Okay. Esta es la calle que viene de la Profesa, ¿verdad? Exacto. Sí. Es muy interesante porque es la calle donde llega el mastique. El mastique. Sí. A la Ciudad de México. Un ciudadano francés, en 1830 y tantos, abre una tienda muy rara donde vende un producto muy raro. ¿Y esto para qué es? Pues es para fijar los cristales en las ventanas, que dejen de ulular, que se deje de colar las ráfagas del viento, las casas dejan de aullar, los fantasmas desaparecen y llega este producto que pues llegó hasta nuestros días, hasta finales del siglo XX, el famoso mastique, que luego fue sustituido por los silicones. Estuvo en algún tramo de esta calle, y en el otro tramo vemos que esta calle, de este lado de la calle, se llamó calle de Manrique, probablemente por el café de Manrique, uno de las primeras cafeterías que se establecieron en la Ciudad de México y que muy probablemente está donde hoy está la Europea. Estuvo instalado ahí. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos. ¿Por qué no nos pasamos de este? Ahora vamos del otro lado, ¿no? Cuando uno mira estas tiendas, ¿no? El último suspiro imperial en México, ¿no? Esos vestidos brillantes, nos recuerda justamente a Madame Calderón de la Barca, ¿no? Que decía que ella la sorprendía como en todas las fiestas de recepción que le invitaban, fueran las 12 del día, y decía, no puedo describir el escenario porque lo brillante de los vestidos junto con el de las joyas a las 10 de la mañana es sorprendente en esta ciudad, ¿no? Y quizá este reflejo de este suspiro imperial, ¿no? Porque fíjate que muchas de las tiendas de moda de la Ciudad de México a finales del siglo XIX en el Porfiriato estuvieron instaladas las más famosas en Madero, pero hubo muchas otras en la calle de Tacuba. Bueno, Madero por ser la calle de las joyerías, ¿no? De la Plata, digamos, muy naturalmente se convirtió en una calle de moda, ¿no? Era más elegante, todo lo que venía de Europa y merecía ser exhibido en un aparador, llegaba a Madero, pero pues Madero se llenaba y la otra calle vieja, elegante, aristocrática, ya lo comentábamos, habitada por los mayorazgos, por los condes, bueno, nada más y nada menos que la esposa de Don Porfirio, vive en la juventud en esta calle, así que para darnos una idea de la belleza de este lugar. Estamos llegando a un lugar imprescindible para la literatura mexicana. Exacto. Desde luego no es la casa que tenemos aquí, fue una casa anterior. Yo siempre he tenido la duda de si el lugar al que nos vamos a referir era este o era este o el que sigue, ¿no? Porque sí, puede ser que haya sido este, porque las referencias son ambiguas. Parece que la casa perteneció a las mismas personas, unas solteronas de apellido González, que era una señora y eran unas hijas que nunca se casaron, pero que eran muy inquietas las muchachas y invitaban a muchas personas a tertulias que organizaban. Entonces, ellas tenían de ayudante a la que después fue la corregidora José Fortés de Domínguez, la tenían como recogida, y como parte de que no era hija de la familia propiamente, pero ahí ella le daban albergue. Y unas habitaciones que había en las casas las rentaban. Uno de los que rentaron o tuvieron un departamento en este lugar, creo que es lo que dice la placa, pues es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Manuel Paino, el autor de la gran novela del siglo XIX sobre la Ciudad de México. Una novela en la que el protagonista verdadero es la Ciudad de México. Si usted quiere viajar en el tiempo, si quiere usted oler, caminar, ver, conocer a la gente, escuchar los ruidos de la ciudad, todo en medio de una trama laberíntica y llena de aventuras, tiene que leer Los bandidos de Río Frío. Y pues todo esto se trama de alguna manera o va ocurriendo en uno de estos lugares. Sí, claro, o sea, dentro de este espacio, es esta casa, es esta casa, que claro, esta ya corresponde a una edificación del siglo XX, ¿no? De lo que es ya la época porfiriana, pero que bueno, tiene, digamos, como trasfondo, ¿no? Ese traspatio al que seguramente entraba y cruzaba e iba recogiendo, porque yo creo que el mejor retrato, como bien lo dices, de una ciudad personaje, ¿no? Lo hace Manuel Paino. No, tenemos pendientes de recorrido también, Héctor. Los bandidos de la Ciudad de México. La ciudad de los bandidos de Río Frío sería un recorrido maravilloso. Creo que ya me estoy decidiendo por esta. Porque sí te convence. Porque cuenta Artemio de Valle Arizpe que la casa la tiraron a principios del siglo XX, un arquitecto, y se levantó la nueva, dice, pero es ambigua la referencia. Pero esta casa no la pudieron
construir a finales del siglo XIX. No, esta está construida del Esta es una casa anterior, entonces vamos a votar porque, la que está bien puesta la placa. Está bien puesta, sí, porque también hay que dudar un poco de ello. Está bien puesta y es efectivamente este lugar. Hay una historia pues maravillosa porque este personaje, Manuel Paino, comienza muy joven a publicar en los periódicos de ese tiempo. A los 20 años ya es una figura constante en la prensa. Lo envían a hacer, como se llamaba entonces, cuadros de costumbres, hoy diríamos crónicas urbanas. Y entonces él salía todas las mañanas a buscar un asunto, los iba escribiendo, pero al mismo tiempo le tocó todo. Le tocó la invasión norteamericana, empuñar un fusil, establecer un sistema de comunicación entre México y Veracruz para que la guerrilla y la correspondencia se pudiera mover. En fin, su vida abarca pues todos los sucesos impresionantes del siglo XIX. Abarca todo el siglo XIX, casi, él muere en 1894. O sea, prácticamente le toca los grandes momentos de transición norteamericana, el lo que Segundo es la Imperio. construcción de la identidad mexicana del XIX, ¿no? El monónicas, ¿no? Siglo XIX, que marcaría además, el caso de Paino, marca o da bautizo a la crónica urbana, ¿no? En esto que tú referías, Héctor, la postal. De los padres de la crónica son dos jóvenes que son amigos desde niños. Y que le toca esta transición. Es Guillermo Prieto y Manuel Paino, ¿no? O sea, que le toca la transición de la ciudad colonial, empezar a despedir esa ciudad colonial y empezar a construir un México que después va a ser la República restaurada de Benito Juárez, y con ello toda esta efervescencia del pensamiento decimonónico. Pero y de una ciudad rural a una ciudad urbana también, ¿no? Porque hay que recordar que, bueno, cuando él nace en su infancia, la Ciudad de México va a ser el centro histórico, y ya hacia el final de su vida, pues ya va a estar la Santa María la Ribera, ya va a estar la San Rafael, ya hay planes para construir muchas otras colonias, la Roma está casi por empezar. Entonces, de pronto, pues le va a tocar vivir también. Sí, o sea, Tacubaya ya como una referencia cercana hacia el centro de la ciudad. Le toca un mundo sin telégrafo y termina en un mundo con teléfono. Le toca un mundo de diligencias y termina en un mundo con ferrocarriles, y al que está a punto de llegar el automóvil, está a punto de llegar el cine, le toca un mundo de oscuridad y ve llegar la luz eléctrica. Es la crónica de Paino. Decía Madame Calderón de la Barca que la Ciudad de México sonaba desde la mañana hasta la noche con los cantos de los vendedores. Vamos a dejar que pase el vendedor, hacemos una pequeña pausa y seguimos contando algo que les quiero relatar sobre la vida de Manuel Paino. No se vayan. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de él. Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo.
De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Ah. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. A quien corresponda. Con Jorge Garralda. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Estamos frente a la casa de donde vivió, el lugar donde estuvo la casa, donde vivió Manuel Paino. Ya quedamos que no es esta casa se construye años después. Pero hay una historia que cuando yo paso por aquí me gusta recordar, y es que en la vejez a Paino lo mandan como cónsul de México en España. Y él llega a vivir frente a una playa borrascosa en el Cantábrico, y empieza a ver cómo salen los pescadores y muchos ya no vuelven, y se empieza como a deprimir y se da cuenta que vive muy lejos del país donde nació y donde vivió, y se da cuenta que probablemente no va a regresar. Y entonces se sienta frente a su escritorio, agarra unas hojas de papel y comienza a escribir sus recuerdos. Esos recuerdos se le van enredando y termina volviéndose esta novela prodigiosa que es Los bandidos de Río Frío, recordando un momento en el que la Ciudad de México era víctima del crimen. No podía uno salir a los caminos porque era asaltado, las casas eran robadas y el crimen estaba relacionado con el poder. Es una novela de una actualidad brutal. De alguna manera, muchas de las cosas que cuenta Paino en esa novela extraordinaria las vio o se enteró o las vivió viviendo en esta casa. Entonces él ve pasar sombras, ve pasar como fantasmas de gente que ya había muerto y que, dice él, venían hasta el Cantábrico a contarme algo. Entonces Tacuba es también una calle de fantasmas, ¿no? Tenemos un amigo que se llama José Baena. No es fantasma, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, buenas noches. Señor Baena, por favor, sí, salga noches. usted. Aquí está. Buenas noches. Tenemos un amigo, José Baena. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que de alguna manera se ha vuelto testigo de algunas de las crónicas de fantasmas del centro, de algunos de los relatos de apariciones en el centro histórico de la ciudad. ¿Por qué no nos las comparte? Bueno, buenas noches. Déjeme abrirle aquí porque si no nos vamos a mojar al auditorio. Sí, cierto, sí existen los fantasmas. Lo que es el centro histórico, hablamos del año 1600, 1700, 1800, donde esta casa fue de unos escritores muy famosos, eran escritores, pero esta casa pues ya fue vendida por parte del gobierno. Por reservo al nombre del patrón no podemos dar el nombre, pero yo aquí soy el encargado de esta casa, como de un conde del 1600. Yo me duermo en ese balcón y pues yo en las noches sí se aparece un niño de 6 años, de blanco. Se aparece una señora que yo creo que ella no quiere que construyan aquí, no quiere que su casa con sus hijos, porque era dueña la mamá y los 2 hijos. Entonces no quieren que esta casa se transforma o se transforme, se destruya. Pero sí existen los fantasmas. Pues yo ya no tengo miedo porque pues ya está conmigo. ¿Cómo aparecen? ¿Dónde los sabes? En la escalera. ¿Qué hacen ellos? Nomás que aparece y se queda mirando. Y su mamá sube las escaleras y sube arriba y se nos queda mirando. ¿Y cómo son ellos? Es una señora de blanco, con de cabello largo. Esta señora aquí vivió, se murió y la casa se los dio a sus hijos. Sus hijos se la vendieron y los hijos se la vendieron al gobierno. Y el gobierno la expropió. Y ahora un dueño ya es dueño de esta casa. ¿La va a vender? No, ya está vendida. Ya. Y nosotros somos pues, sus empleados. ¿Y no le da miedo? ¿Nunca se ha espantado? Pues las primeras veces sí. Solamente los ve. Veo al niño que se para y la señora se para arriba en las escaleras, porque todo eso es rústico. O sea, son cosas muy, muy, muy viejas. Hablamos del año 1600. Y la verdad, pues sí existen los fantasmas. Hablando también, por cierto, en las paredes, aquí eran monjes. Todo lo que es el Zócalo era la época de los monjes, del año 1500. Y vemos cómo se oyen que platican y salen monjes tapados entre las paredes. Mi compañero, que también está conmigo, que él entró en la mañana y ya se fue, él ve a los monjes que se aparecen. Pero sí existen los fantasmas y es verídico porque yo se los puedo decir. Bueno, pues le agradezco mucho ese relato, don José. Gracias.
parte de las historias del centro, no se vaya a mojar. Lloviendo, que no se preocupen. Gracias, métase por aquí. Bueno, con este ambiente, la verdad es que sí empieza... Tenía que llegar un relato de esa naturaleza. Y bueno, pues es que nos pasa mucho que en una parte tan vieja de la ciudad, todas las personas tienen algo que contar que tiene que ver con las leyendas de la ciudad, con lo sobrenatural, forma parte de la vida cultural de la Ciudad de México. Nosotros siempre decimos que cuando se bajan los frailes de los barcos de los conquistadores, lo primero que les cuentan los aztecas son historias de fantasmas, de aparecidos, de cosas que veían en las noches, etcétera. Eso queda en los libros de Sagún, del padre Sagún. Hay un capítulo, un libro completo dedicado a los fantasmas y a las cosas que se aparecían de noche en estas tierras. Bueno, y también traían los suyos, como nuestro querido Chuy Campos también nos ha contado, ¿no? Pues, se venían con sus propios fantasmas desde Europa, ¿no? Y a ver, a mí me parece que eso justamente lo que hace es complementar una historia de las grandes hazañas de conquistas, ¿no? Aquellas que tienen que ver con las cosas, no solamente del territorio, de lo natural, sino también de lo espiritual, de lo cosmogónico, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, esta parte de naturaleza, sobrenatural, encierra en sí mismo una idea de identidad americana, sobre todo como americana, ¿no? Claro, sí, porque muchos de estos fantasmas vamos a encontrarlos también en Centroamérica, en Sudamérica, claro. O sea, las historias son muy similares. Sí, Guatemala, Perú, Colombia tienen una fascinación por todo ello, ¿no? Veo, Héctor, que te quedas... no, me quedo mirando, sí. Dos edificios, fíjate en el edificio de San Jorge, que hace unos días que caminaba por aquí, decía, nunca me he detenido a ver si tiene un letrero, y aparece ahí, dice, fachada de Saavedra, ¿no? Arquitectos, y apenas se da a alcanzar. Entonces me di a la tarea de buscar quién era. Pues fue compañero de Juan Segura. Pues es la época, el arquitecto de letras. Ve las letras de Decó y el remate, que ahora el árbol no lo cubre, pero tiene esa misma visera. Entonces, no hay más datos, no sabemos, solamente sé que en el 31-32 hace esta fachada, o sea, lo que nos regala es la fachada. Probablemente lo que está detrás sea una vieja casona colonial, claro, que solamente modernizó, ¿no? Y amplió los pisos, ¿no? Del edificio. Pero es muy interesante, cuando estábamos recorriendo en el programa anterior, Héctor, ¿no? Que decías cómo se hace esta transformación. Sí, vamos pasando por los tiempos, ¿no? Por los tiempos. Vamos atravesando los tiempos. Junto a ello ve esa fachada reducida, ¿no? Aquí nos tenemos que acercar, yo creo que hay que cruzar, ¿no? Pues aquí está esta placa, casa, ¿no? En la que está desde 1950 y tantos, porque cuando se cumplió, estamos a la vuelta de donde estuvo el Teatro de Vergara. De Vergara, sí. En ese teatro se tocó por primera vez el himno nacional en un país que tenía 7 años, que había perdido la mitad del territorio, una nación muy herida, muy lastimada, y el mañoso de Antonio López de Santana dijo, necesitamos algo que nos unifique, vamos a hacer un himno. Exacto. Vamos a lanzar el concurso para que se haga un himno y premiamos la mejor letra y la mejor música, y sacaronla. Dicen que cuando se estrenó aquí a la vuelta, a ver si ahorita nos alcanzamos a asomar para ver dónde estaba el teatro de Santana. Sí. La gente lloraba de la emoción, claro, de escuchar eso. Y aquí, cuando uno pasa en el día, en medio de las ópticas y de los vendedores y de los ruidos y del tráfico y de las perfumerías y de la gente que entra y sale a comprar, no se da cuenta que está entre los dos toldos, perdida una pequeña placa. Vamos a acercarnos para verla, donde nos dice, ¿no? Vivió y murió el poeta Francisco González Bocanegra, y donde se escribió las estrofas del himno nacional en el año de 1853. Esta vieja placa la puso la Dirección de Monumentos Coloniales cuando se cumplió un siglo del estreno del himno nacional. Hay toda una historia, una de las grandes leyendas románticas del centro de la ciudad y de la calle de Tacuba, que ocurre presuntamente en esta casa, ¿no? Sí, y bueno, primero que tiene que ver con que es una casa donde él llega a vivir, y donde en una de estas habitaciones, y si nos damos cuenta, sí me parece que la construcción sí corresponde a ese siglo XIX, ¿eh? Fíjate por fuera,
Sí podría ser. Tiene, sí, o sea, las mismas entradas estas pequeñas que abrían a un gran patio, que ahora son una serie de locales, con la entrada principal aquí al centro, ¿no? Y después al fondo, donde están esas habitaciones, donde dice que en una de estas habitaciones, ¿no? Casi que lo encerró la novia hasta que escribiera. Sí, cuenta la historia que era un poeta muy tímido, que no había publicado más que algunas cuantas cosas, no le gustaba mostrar lo que escribía, y la novia, que él le cambia el nombre, le pone Elena en algunos de los poemas o de los escritos que le dedica. Cuenta la leyenda que le dice, pues vas a entrar al concurso y te encierra y no te voy a dejar salir hasta que termines. Estuvo unas horas encerrado. Cuenta la leyenda que finalmente González Bocanegra deslizó bajo la puerta unas cuartillas que comenzaban diciendo: mexicanos al grito de guerra, el acero, estrechad y el bridón. Y venían muchas más estrofas que luego se expurgaron porque había unas era otro tiempo, unas dedicadas a Santana, otras dedicadas a Iturbide, se las cortaron para dejar finalmente el himno que ya nada más lo cantamos en los mundiales y en algunas... Y en algunas ceremonias se nos Oye, olvida, en los concursos del himno nacional de la secundaria, no me digan que ustedes bueno, no eso sí, estuvieron claro. en verdad, tiene razón. Porque ha cambiado. Y bueno, los lunes de ceremonia. Los lunes, el concepto de los himnos, pues en algún momento en el siglo XIX significaron algo. Hoy, pues son cada vez cosas más del pasado, que están más en desuso. Sobre todo el grito de guerra, ¿no? Era algo que en el siglo XIX... Los nacionalismos. A ver, pero lo que sí nos queda en el imaginario colectivo, el maciosare. El maciosare y el retiembla en sus suelos la tierra, que cada septiembre pedimos que por favor que ya no lo omitan. Sí. Bueno, pues es una de las grandes leyendas románticas y trágicas, porque no cobra el premio. No cobra el premio. No solamente no cobra el premio, consigue un trabajo se casa con ella, se casa con su novia, pero consigue un trabajo muy modesto en el diario oficial, como impresor del diario oficial, y solamente vive 4 años al estreno del himno. Se muere de una de las epidemias, de las enfermedades de cólera y de esas cosas que asolaban la ciudad hacia 1860. Pierde la vida, dice aquí, que en esta casa es donde muere Francisco González Bocanegra. La plaquita, pues ya cada vez más tímida, más invisible, pero vale la pena cuando pasemos por el número 48 de la calle de Tacuba, dedicarle un pensamiento, detenernos un poco ahí, a mirar todo esto. ¿Seguimos? Seguimos, pues vamos. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40.
La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sácate las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Ah. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. Bueno, pues es la historia del poeta, de la casa donde vivió el poeta Francisco González Bocanegra, pero antes de seguir, y es que con lo de los fantasmas y con la lluvia y todo esto, se me estaba pasando algo que es crucial en esta calle, porque en esta calle se realizaron las primeras pruebas del telégrafo en México. Instalaron un aparato de minería y conectaron la otra parte del cable en Palacio Nacional y entonces transmitieron por primera vez un mensaje telegráfico por los años en los que se inauguró o que se estrenó el himno, en la década de los 50 del siglo XIX, 1850 y tantos. La persona que trajo el telégrafo a México vivió en esta casa. En esa casa. Está ahí, fue vecino, incluso fue socio de Paino, porque juntos pusieron una imprenta. En el programa pasado yo les decía que es la calle no solo de las comunicaciones, porque está Correos, porque está el Museo del Telégrafo, porque aquí se estrenó el telégrafo, sino porque que es también la calle de los periódicos. Hablamos de la Gaceta de México y bueno, pues en esa casa estuvo la imprenta que pusieron personaje, Juan de la Granja, un español, y Manuel Paino, y donde se editó un periódico satírico que fue muy perseguido por Santana y que se llamaba Don Simplicio, en donde escribían Ignacio Ramírez el Nigromante y nada más y nada menos que Guillermo Prieto, eran los dos directores. La primera vez que Ignacio Ramírez firma como el Nigromante es en un periodiquito que sale de esta casa. En esta casa vive Juan de la Granja cuando llega a instalar el telégrafo. Tiene una vida muy trágica también porque llega cuando el territorio está partido, cuando nadie quiere gastar en algo que ni entienden bien qué es. Él se anuncia en los periódicos de ese tiempo y dice: tal día en el Palacio de Minería se va a presentar al público uno de los adelantos del siglo más notables, el telégrafo, la escritura a distancia. Pues la gente como que no entiende, interesados presentarse a ver el experimento, se hace el experimento, no llega nadie, busca socios, pues nadie le quiere entrar. Finalmente el presidente José Joaquín de Herrera le da unos pesos y comienza Juan de la Granja a hacer las primeras pruebas. Dicen que el primer telegrama que se hizo fue de las ya a distancia, poniendo los postes telegráficos y gastando un dineral, fue entre México y la localidad de Nopalucan, en Puebla. Poniendo esos postes, andando bajo las lluvias, en los cerros, etcétera, contrae una enfermedad, probablemente neumonía, y muy enfermo, muere precisamente en la casa que acabamos de pasar. Entonces, entre la casa de los González, porque él era inquilino de las hermanas González, pues entre Paino, ahí estuvo la imprenta de Don Simplicio. Esta casa era visitada por el Nigromante, por Guillermo Prieto, y desde luego pues juega un papel central en la historia de las comunicaciones en México, porque es el sitio donde vive el introductor del telégrafo en México, Juan de la Granja. Por fortuna hay una plaquita bien colocada. Exacto, bien colocada. Bien colocada en ese lugar. Bueno, vamos a caminar, nos abandonó la lluvia. Yo creo que ya lo podemos cerrar. Oye, Héctor, y ahora que estamos caminando, vamos a llegar a otra esquina de otro gran personaje, pero el de los 12 franciscanos, ¿no?, que vendrían a la evangelización. Sí, está muy bien recordarlo. Y a Fray Toribio de Benavente, ¿no? Motolinía. Mejor conocido como Motolinía, ¿no? O el pobre, como le llamaban. Sí, que significa motolinía, más exacto. bien, no estaba así todo. Vamos a cruzarnos porque yo tengo la impresión siempre que está más cargado. Este lado de la calle estorbamos más a los puestos y todo eso. Porque hay que recordar que el primer inquisidor de la Nueva España, pues fue un franciscano. Entonces lo que hacía Motolinía es usar esa ruta donde esa era la salida del enorme convento franciscano para venir a lo que más tarde va a ser la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Y encontrarse. Y en esa ruta siempre iba acompañado de estos vendedores que en el mercado de San Hipólito
lo que después más tarde va a ser el acueducto, ¿no?, de la Tlaxpana, ¿no? Va a ocupar a estos indígenas justamente para poder anegar cuando en estas épocas de lluvia, ¿no?, inundaba esta zona, que aunque es cierto y decíamos la vez pasada, ¿no?, que se habla de una de las primeras calles que tuviera empedrado, finalmente era piedra y lodo. Entonces esto en épocas de lluvia pues ha sido terrible para poderlo cruzar, ¿no? Y un poco en esa memoria es que esta calle, este tramo, que es muy pequeño, lleva el nombre de este fraile que cruzaba acompañado de los indígenas y aquí le servía como puente para poder hacer su camino inquisitorial, ¿no? Se hace acompañar de Fray Martín de Valencia, que es el primer inquisidor, y que incluso acusa a Hernán Cortés del maltrato que hace a los indígenas y lo lleva a un juicio español, lo cual le quitan el título de gobernador, ¿no?, de la Nueva España. Estamos frente a la estación del Metro Allende. Desde luego, cuando se decide construir el metro pasa por la calle de Tacuba y se tienen que demoler o decidir qué es lo que van a demoler para poder hacer el acceso a la estación. Pero el vagón entra procedente pues, de Popotla, de los rumbos de Tacuba, y atraviesa directamente hacia el Zócalo, da la vuelta en el Zócalo y sale hacia Calzada de Tlalpan, atravesando precisamente los cimientos de la calle más vieja de América. Cuentan que en esta calle vivió la princesa Tecuichpo. Exacto, sí. No nos podremos ni imaginar cómo habría sido su palacio, cómo habrá sido el lugar donde habitó. Ya probablemente no lo vamos a saber, aunque puedan aparecer algunos vestigios arqueológicos, porque pues ya metieron los cimientos de estas construcciones sobre esos templos. Y luego, para abrir los vagones y los andenes del metro y meter los vagones, pues la destrucción fue tremenda. Pasaron abriendo a mazo, claro, con las excavadoras, pues toda la calle más antigua. Comenzaron a aparecer en ese tiempo muchas cosas. Allá adelante, ya lo hemos contado en otra ocasión, aparece el célebre Tejo de Oro, que pierden en la noche triste, porque estamos precisamente en una noche lluviosa como esta, por esta misma calzada, claro, una calzada inimaginable, escoltada por unos palacios que ya no podemos ver ni siquiera por mucho esfuerzo de imaginación que hagamos, escoltada por ambos lados. Es donde se da la huida de los soldados españoles para dar origen a lo que se llamó o se ha llamado la Noche Triste. Exacto. Hoy Noche Victoriosa, dependiendo del lado de la calle. Sí, depende. Pues es para los dos lados. Fue Noche Triste, claro, para los españoles. También, claro, perdieron. Fue la Noche Triste para ellos, huyeron. De hecho, fue la única derrota que tuvieron. La única derrota, claro. Ahora, esto que dices de Tecuichpo, creo que es tristísimo que no sepamos cómo era ese palacio, porque vale la pena recordar que era la hija favorita de Moctezuma, entonces... Pues claro que en ella no se escatimó nada nunca, ¿no? Y también muy privilegiada posteriormente por los hombres de Cortés, ¿no? Por una vida horrible, pues. Horrible. Siendo una niña, la casan primero con Cuitláhuac. Luego, aunque no hay evidencia. De viruela, ¿no? Ajá, no hay, muere de viruela. Pero se muere. Y luego la casan con Cuauhtémoc. Y luego con Alonso de Grado, uno de los soldados de Hernán Cortés. Se muere Alonso de Grado, porque Alonso de Grado sobrevive a la conquista como un año. Exacto. Y total que esa era una niña de 13 o 14 años que ya la pusieron cuando fue la Noche Triste en la columna de en medio, junto con los tlaxcaltecas y con la Malinche, etcétera. Pero dicen que no alcanzó a salir, que ella formó parte del grupo que no alcanzó a salir porque los mexicas cortaron los puentes. Entonces 200 españoles y varios aliados y varios, entre ellos varios familiares de Moctezuma, de Xicoténcatl, etcétera. Creo que el hijo de Xicoténcatl muere en la Noche Triste, pero varios no logran salir y entonces tienen que regresar otra vez al Palacio de Axayácatl, que estaba en el Monte de Piedad. A los que regresan, pues los atrapan. Dicen que les colocaron las cabezas en lo alto del Templo Mayor en unas picas y que ellos veían a sus compañeros, ahí clavados. Pero a ella, pues era la hija de Moctezuma, la reciben otra vez y es donde la casan con Cuitláhuac. Claro. Viene la caída de la ciudad y ella empieza a rodar porque se la entregan a un español
que muere, y luego se le entregan a otro, que muere, y luego se le... Son 5. 15 años es viuda porque... Cuarta, quinta vez. Claro, y además acuérdense también con una hija de Hernán Cortés. Claro. Tecuixpo. Con Leonor. Y Leonor, sí, claro. Leonor Cortés. Cortés la bautiza como Isabel de Moctezuma. Dice que tiene una hija que ella nunca aceptó ni quiso ver. Probablemente fue víctima de una violación. Es pura especulación, claro. Pero ella rechazó, nunca quiso tener tratos. Y que hay que recordar que Leonor es quien va a España y quien pide el título. Y de ahí el todavía hay descendencia de Leonor en España, exacto, ¿no? Sí. Y que de ahí que el nombre del abuelo, ¿no? Del padre, se convirtió en el apellido, ¿no? Leonor de Moctezuma, ¿no? Como un poco de respetándole el grado a la nieta, pues. Bueno, y estos descendientes de Moctezuma, de Leonor, solo ahí como el dato curioso, cobraron una pensión del gobierno mexicano claro. hasta la presidencia de Cárdenas. Cárdenas fue que llegó y dijo, bueno, ¿cómo es esto posible? Pues sí. ¿no? Sí, Seguían cobrando una pensión. Claro. Bueno, estamos llegando a un lugar que ya nos suena familiar por muchas razones, ¿no? Uno de los cafés más importantes, ¿no? De los lugares, puntos neurálgicos de la vida social. Iniciábamos, recuerdo, Héctor y Beca, el programa anterior, ¿no? Hablando de la calle de los cafés, ¿no? Y el Café Tacuba. Donde llega el café en el siglo XVIII. Entonces el Café Tacuba, sin lugar a dudas, pues es un punto hito para la calle de Tacuba. Es como lo único que queda de esa memoria, ¿no? De esa memoria, ¿no? Por más de un siglo. Y bueno, había un letrero muy interesante, ¿no? Todavía hasta más o menos los años 60. Con eso quiero decir que uno de los personajes que aparecía en ese letrero pudo ver que después se retirara el letrero, ¿no? Y ya con su nombre que ya desaparecía. Pero en la entrada, que ha cambiado esta fachada, tenía un letrero que decía, bueno, prohibido la entrada a indigentes, ¿no? O indigentes uniformados. Y Agustín Lara. Y Agustín Lara. ¿No? Agustín Lara tenía prohibida la entrada al Por cierto, Café quedaste de traer una guitarra, pero... No, pero ¿sabes qué? Dije, voy a bajar el rating. Van a terminar pagando el programa. Por eso preferí mejor meditar, ser un poco las más grandes prudente. Historias de la calle de Tacuba, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué ocurre ahí? Bueno, y hay que recordar que Agustín Lara pues era un gran parroquiano del Café Tacuba, ¿no? Como también lo fue Diego Rivera, que incluso aquí en este mismo lugar, ¿no? Se casaría con Guadalupe, con Guadalupe Marín, ¿no? Bueno, pues le encarga el dueño del Café Tacuba que le escriba una canción a su esposa. Eso me parece que hay que tener cierta mesura. Como, ¿no? Todas las leyendas urbanas. O sea, seguramente Héctor te va a decir, oye, ¿por qué no le escribes una crónica a la familia de mi novia? Y siempre el riesgo, ¿no? De quedar mal o de quedar exagerado, ¿no? Demasiado bien, que es lo que le pasó a Agustín Lara. ¿No? Sí, a ver, es que visto desde dónde, ¿no? Porque entonces le entrega la canción, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué pasó? Sí le compusiste la canción a Josefina, que era su esposa. Sí, no, aquí traigo 2. Y esta es la primera que escribí pensando en ella, ¿no? Y empieza a cantársela y es Señora Tentación. Señora Tentación, preferimos no mirar, de boca deliciosa, ansiosa de besar, mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Señora Tentación de místico mirar. Exacto. De boca de... En fin, bueno, sí. Pues todo un monumento a la sensualidad. A la sensualidad, entonces pues claro que no le gustó mucho. No, pues no, al dueño. A la señora Josefina no sabemos. No sabemos de ella, no sabemos cómo respondió. Y entonces inmediatamente le pidieron que se retirara y colocaron ese letrero, ¿no? Que ya estaba ahí. Y le sumaron al letrero y a Agustín Lara, ¿no? Entonces Agustín Lara no pudo entrar por algunos años a este lugar debido a esa canción compuesta, ¿no? Aquí en este café. No tenemos como dice Sergio, ninguna certeza de que esto haya ocurrido.
probablemente sí se le ocurrió la canción en este café, algo tiene que ver con la historia, pero es otra linda historia de la calle de Tacuba. Lo único que tenemos certeza es que sí está dedicada a doña Josefa, ¿no? Sí, sí. Que eso es lo único que sabemos. Y un poco se decía, bueno, ¿por qué Agustín Lara dejó de frecuentar el lugar, ¿no? De venir aquí, pero lo cierto es que como todos los cafés, pueden ser puntos de inspiración para muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, es un café que aquí nos enteramos existe desde 1912. Sí. Comenzó como un pequeño puestito de pan dulce y de café a las puertas de lo que era probablemente una vecindad o una de esas casas que habían sido unas casas señoriales y que luego fueron ocupadas como departamentos, como habitación, casas habitación, etcétera. Un señor de apellido Molinero, ¿no? Dionisio Molinero. Entonces, podemos imaginar cómo eso pues, existe todavía en muchos lugares de la Ciudad de México, el puestito de pan con café. El pan es tan bueno que lentamente se empiezan a vender otras cosas, se empiezan a vender enchiladas, se empiezan a vender pues cosas que a la gente le van llamando la atención y se establece finalmente en 1912 ya como café Tacuba. Me encanta que tiene aquí un azulejo. Bueno, ¿qué tal el azulejo que nos recuerda justamente lo que hablábamos? El puente de Alvarado, el famoso puente de Alvarado, ¿no? Romper el puente de Alvarado. Y claro, y esta forma, ¿sabes qué me recuerda? Esto Sevilla, ¿no? Estos biombos sevillanos de casi hacer el Mediterráneo cuando se hablaba de la ciudad lacustre, ¿no? Entonces vemos ahí esas que parecen más de Venecia, ¿no? Seguramente sí era muy caudalosa las aguas de estos ríos, pero no a ese nivel, ¿no? Ahora hay que decir algo más sobre... Solo quería agregar algo. Si usted quiere alguna prueba mayor de que fue una noche triste, simplemente vea lo que está ocurriendo ahí. Claro. Les están pegando, pero hasta por debajo de la lengua, a los conquistadores, ¿no? Van huyendo, llevándose el oro. Todo el oro que pierden y que no vuelven a encontrar. Fíjate, esa imagen no solamente de oro, de joyas, ¿no? Sí. Casi joyas victorianas, ¿no? Sí, bueno, o sea, ya está en una interpretación posterior, ¿no? Y hay que decir algo, a ver, el café, además, amén de que este sea del que estamos hablando, el Café Tacuba, los lugares, las cafeterías empiezan a tener ya otra vida a partir de la luz eléctrica. Es decir, ya la vida nocturna empieza a cambiar y entonces lo que podía ser un merendero o el desayunador, ¿no? Donde comenzaban esos pequeños locales vendiendo productos por la mañana, después ya como extenderse a la comida, por la noche eso se apagaba. Al llegar con Porfirio Díaz esta luz eléctrica, permitió que se extendiera el horario nocturno y con ello la vida de noche, ¿no? Entonces el Café Tacuba creo que es la síntesis de un proceso de modernización también de la ciudad, ¿no? Bueno, y eso que también viene, digamos, de la tradición parisina, ¿no? Exacto. O sea, lo que realmente transforma la cultura del café en París es la llegada de la luz eléctrica. Sí, por supuesto. Y eso es lo que permite que haya mesas y sillas en la calle, que la gente pueda tomar café hasta tarde en la noche. Claro. Y eso va, pues, básicamente a incendiar la vida intelectual, porque de pronto, pues, las conversaciones que se tenían que terminar cuando caía la noche se podían seguir, claro. Y como bien decías, Héctor, incluso hasta los molletes, ¿no? Sí, podían, claro. empezar a cobrar vida nocturna, ¿no? Hay otra historia que tiene que ver con el Café Tacuba, que ocurre a finales de los años 30 y principios de los años... Mira, aquí hay otra toma. Donde también se ven muy tristes. Sí, donde se explica por qué se llama La Noche Triste. Exacto, pero fíjate, siendo el Café Tacuba testigo, ¿no? Ya vieron ahí, ya se dieron una licencia poética. Exacto. A fines de los años 30 comienza a surgir la figura de un político veracruzano, Manlio Fabio Altamirano. Claro, bueno. Este personaje lugar, se comienza porque es de ideas medio de izquierda, que no son muy bien vistas en los años 40 entre los caciques de Veracruz, que en ese tiempo quieren favorecer la emergencia política de la figura de Miguel Alemán. Claro. Y entonces se empieza a rodear de muchos enemigos Manlio Fabio Altamirano. Una noche llega a este lugar, acompañado por su esposa, para cenar, no me acuerdo si es tarde o noche.
pero Diego Rivera, por eso digo que no sabemos si es cierto o no, porque Diego Rivera era muy mentiroso, pero Diego Rivera cuenta que él estaba sentado. Lo que estoy contando es cierto, sí pasó. Sí, sí pasó, Llegó, pero de que estuviera se metió Diego... a este lugar, estaba con su esposa, creo que estaba comiendo, porque él acababa de darle acababa de pedir un helado como postre, cuando entran un asesino que le habían enviado desde los caciques de Veracruz, entra directamente a la mesa, le dispara, sale caminando y echa a correr hacia una esquina donde lo está esperando un auto y se va. Y huir. Diego Rivera contaba que al ver eso, él se llevó la mano a la cintura y sacó su pistola, pero que sus amigos lo convencieron de que no. Pero pues Diego Rivera decía que comía carne humana, era capaz de fabular. Diego Rivera llegó a decir en París, le llegó a decir a Picasso que en la zona maya de México había unas arañas tan grandes que los indígenas las usaban como bestias de carga. Como bestias de carga, cierto. Sí. Entonces, bueno. No tenemos certeza. No tenemos ninguna certeza, pero bueno, es uno de los asesinatos célebres que ocurren en la calle de Tacuba, sacudieron a la Ciudad de México completamente, suceden en el establecimiento del que estamos hablando y se ha hecho famoso el Café Tacuba porque cuando uno entra, pues está el aparador con lo que comenzó haciendo famoso al Café Tacuba, que son sus panes. Estamos en el lugar en donde Ernesto Alonso platicó por primera vez con María Félix, donde inició una amistad que iba a acabar hasta que muere María Félix. Prácticamente se hablaban diario, decía que Ernesto Alonso le hablaba para ver cómo estaba ya cuando la gran diva del cine mexicano vivía recluida, vivía encerrada. Es en el lugar donde se conocen y platican por primera vez, iniciando una amistad que sería definitiva. Como comentaba Beca, dicen que aquí fue la boda de Guadalupe, aunque hay indicios de que también fue en Guadalajara. Exacto, sí. ¿No? Entonces, podrían haber hecho dos. Y bueno, y estamos frente a una esquina que a mí me resulta una evidencia, sin lugar a dudas, de lo que fue la vida franciscana en esta zona, ¿no? Estamos en el convento de las Clarisas, bueno, el templo, lo que queda del templo, ¿no? Que se extendía y que seguramente en el proceso de desamortización eclesiástica en el siglo XIX, todo se empieza a transformar. Bueno, y nos quedan estos dos elementos, sí, ¿no? Perdón, una disculpa, es que cuando me perdí, cuando dije yo que habían demolido casas para hacer la estación Allende, habían demolido casas que habían demolido los muros del convento, que habían sido demolidas para ser construidas. Hoy vemos la calle de Tacuba, pues no, la verdad es que no nos imaginamos cómo fue durante 200 o 300 años. Es decir, todo esto estaba ocupado por los muros de un convento. No era para nada comercios, etcétera. Y luego el de los betlemitas es un muro completo. De este lado eran los muros del Hospital de San Andrés y luego los muros del Hospital de Terceros. Entonces, pues lo que si uno pasaba de noche, lo que encontraban era muros oscuros, largos, calles tristes, silenciosas, que poco tenían que ver con la Tacuba de hoy. Comentábamos en el programa pasado cómo donde se levanta minería y el Palacio de Correos eran corrales del convento de San Francisco durante la colonia, durante muchísimos años, eran unos corrales. No había para nada la suntuosidad que hoy podemos encontrar en la Plaza Tolsá, o por ahí. Entonces, es que la ciudad terminaba ahí, ¿no? Exacto. Eso nos explica también un poco. Sí, y dices algo que me parece fundamental para entender por qué había esos edificios ahí, ¿no? O sea, el Hospital de San Andrés estaba a las afueras ponientes de la ciudad, porque hay que recordar que el propio Hernán Cortés, pero después en la traza mendocina, se decide que para evitar la propagación de las epidemias, los hospitales quedaran fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, en el lado poniente de la ciudad quedaba fuera el Hospital de San Andrés. Y hacia el norte aquí también ya era casi un límite, ¿no? Y ya estábamos en el límite de la Lagunilla, o sea, Tepito, estamos ya en esas fronteras de Tepito, ¿no? Estamos a 2 cuadras del fin de la isla de Tenochtitlan, a 2 cuadras del fin de la ciudad, y los lugares en donde se les concedieron al convento de San Francisco, al de la Concepción, a Betlemitas, etcétera, varios de los terrenos. Ya no pudimos platicar de Santa Clara,
Hay mucho que contar de la historia de este convento que le dio nombre a la calle, a este tramo de la calle de Tacuba. ¿Por qué no nos vemos dentro de 8 días? Pues estaría aquí fantástico. Mismo, a las puertas del convento, del viejo convento de Santa Clara, y caminamos, agotamos el último tramo que nos queda. Que es el más interesante. De la calle de Tacuba. Fuerte y fundamental, lleno de cosas. Sí, va a estar pesado. Gracias. Te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias. Pues nos vemos pronto. Mil gracias, Beca. Espero que haya disfrutado este recorrido nocturno por la calle de Tacuba. Nos faltan todavía muchísimas historias que desentrañar, historias que atraviesan todos los tiempos, desde la época prehispánica hasta nuestros días, y que vuelven la calle de Tacuba una calle tan fascinante. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.